Muy bien, se va configurando el nuevo Congreso, juraron los senadores, ahora llega el turno de los diputados, el gobierno busca ser la primera minoría, sigue la tensión entre Milei y Tapia, causa cuadernos, un arrepentido complicó a Cristina, hay polémica por el sucesor militar de Petri en defensa, parte del escenario, ¿no? Que se da cada semana, siempre con novedades. Está Facundo Nehamkins en línea, nos va a dar una manito, importante para interpretar la actualidad. Facundo, lo tufa Alberto aquí en Radio con Vos. Buen día. Hola Alberto, ¿cómo te va? Buen domingo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Qué implica ser la primera minoría? Porque, a ver, la gente consume todo esto, vemos en los títulos, los analistas dicen lo importante. ¿Para qué es importante ser la primera minoría? Bueno, recordemos que el 2025, o sea, el año que está terminando, fue un suplicio para el gobierno en términos parlamentarios, ¿no? Es decir, el gobierno, a pesar de tener muy pocos recursos legislativos, tuvo un primer año apacible, donde logró sancionar leyes, pero en cuanto llegó el año electoral, más tensiones de índole económicas y sociales, esa situación de cierta comodidad legislativa se desbarrancó, se quebró la relación con los gobernadores y el gobierno se comió una serie de piñas en términos legislativos que fueron sucesivas y que se iban intensificando a medida que llegaba o que se aproximaba el momento de las elecciones. Bueno, las elecciones pusieron blanco sobre negro, que el gobierno tenía mayor fortaleza de la que quizás se suponía, le permitió acumular un caudal de diputados y de senadores significativo, pero eso todavía no le alcanza para tener una mayoría absoluta que le permita sancionar leyes. Entonces, ser la primera minoría es un golpe simbólico y de efecto muy importante respecto a un gobierno que empezó el año con su periodo presidencial con 30 y pico de diputados y con 6 senadores, y le permite encarar los 2 años de su gobierno con la posibilidad de desarrollar una agenda de cambios y transformaciones mucho más significativas de lo que las expectativas iniciales nos hacían pensar. Ahora, esto tiene, digamos, una dimensión simbólica, Alberto. Después hay que ver qué hace el gobierno con ese recurso y cuál es su capacidad de maniobra política para poder llevar adelante esa agenda de cambios y transformaciones, que no es parecido, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Y hacia el PRO qué implica si logran la primera minoría? Hacia el PRO. Bueno, a ver, yo siempre digo esto, el PRO nos vamos dando cuenta que es una fuerza que pierde nitidez política, ¿no? ¿Por qué pierde nitidez política? Por 2 razones. Primero, porque hay una fuerza muy similar en términos de representación política, social, de ideas, no es igual, pero que representa muchas cosas que el PRO representó en su momento, que es la Libertad Avanza, que está en su momento de crecimiento, de desarrollo, de gobernando el país. Entonces es difícil sostener una fuerza que diferenciada de esa fuerza y al mismo tiempo apoyarla. Ahí hay una dificultad en términos lo que algunos colegas míos han definido muy bien como nitidez, ¿no? Perdés nitidez porque la gente no sabe qué sos, si sos oficialismo, si sos oposición. Y después hay un problema con el liderazgo, porque a diferencia de, por ejemplo, Cristina Kirchner, que hasta el último momento, antes de ser detenida, planteaba que iba a ser candidata a senadora por la 3ª sección electoral de la provincia de Buenos Aires, Mauricio Macri se ha retirado de la competencia electoral. Es muy difícil para un espacio político sostener la expectativa en términos sociales si el principal referente de ese espacio se declara prescindente de la competencia electoral y se retira. Entonces el PRO se encuentra en ese estado de situación y facilita así la posibilidad de que la Libertad Avanza todos los días le coma un diputado, 2 diputados, un senador, 2 senadores, y de alguna manera su perfil en el Congreso se termina desdibujando. Eso no quiere decir que aún con lo que le quede no puede cumplir un rol importante en términos institucionales. Ahora, no hay que confundir lo institucional con lo que después termine siendo un 2027 en términos de expectativas electorales. Ahí yo creo que el PRO tiene una situación bastante compleja y complicada, ¿no? Cambiando de tema, creo que el incidente de la AFA, el título, hay que aclarar, Facundo, soy hincha fanático, soy un gran hincha de Rosario Central,
soy hijo de socio patrimonial, hay toda una historia personal, a muchos les puede decir, ¿y a mí qué me importa? Y bueno, yo te lo tengo que decir, ¿no? A lo mejor modera la respuesta tuya, de alguna manera. Ya me vengo peleando con todo el mundo, ¿no? Porque parece que el drama hoy en la Argentina es la estrella adjudicada a Rosario Central, y me parece que hay otras cosas 50 veces más importantes, ¿no? Y me parece que este incidente le vino al gobierno como anillo al dedo. Primero para distraer, vos sabés que esto es muy importante, distraer. Estamos hablando solamente de Central, la AFA Tapia y el viaje de Milei que no va a ser. El gobierno acentúa la ofensiva, dice La Nación hoy, pero descarta intervenir la AFA. A ver, ¿cómo analizas esto? Yo creo que le viene bárbaro al gobierno este tema. Mirá, hace ya 10 días que estamos pura y exclusivamente hablando de la estrella de Central. Vamos por partes. Al gobierno le viene bien, le viene bien todas las situaciones que de alguna manera saquen de la agenda pública las cuestiones inherentes a las dudas que pueden persistir respecto de el rumbo político, el rumbo económico y demás, que todavía persisten muchas, y que se hable de otros temas y otras temáticas, porque eso alarga de alguna manera esta renovación de la luna de miel que ha conseguido el gobierno en las últimas elecciones de octubre. Entonces, todas aquellas temáticas que atraigan el foco de los medios de comunicación y de la opinión pública, que no tengan que ver con la política, al gobierno le sirven, si además están llenas de controversia y de sensación de que hay espacios de la vida pública argentina que tienen cierta oscuridad o están teñidos de cierto oscurantismo, eso todavía le sirve más a un gobierno que plantea que viene como dogma a romper con esa cuestión. Ahora, después está la histórica tensión, por supuesto. Chiquitapia es una expresión de estos tiempos, pero yo recuerdo que también Julio Grondona tenía tensiones con los gobiernos. Siempre hay una tentación de la política de intervenir y de apropiarse del mundo del fútbol. Después eso es raro que termine sucediendo, a veces hay más concesiones, a veces hay menos concesiones, pero entiendo esa idea de que sale en La Nación de hoy, de tratar de aprovechar y sacarle el máximo jugo al conflicto. Nadie le puede reprochar a un gobierno que utilice un aspecto de la vida pública para acumular poder o para acumular apoyos, pero no creo que el gobierno se vaya a jugar el todo por el fútbol por varias razones. Primero, porque no es la tarea del gobierno. A ver, un gobierno tiene tantas tareas por delante en un país como la Argentina, que el fútbol, al final de cuentas, es un tema de, si bien nos interesa a todos, no es un tema de control por parte del gobierno, ¿no? El gobierno no es el organismo que regula y que gobierna el fútbol, es un espectáculo. No vemos al gobierno preocupado por el vóley, por el básquet, o por un montón de actividades de la vida argentina que tampoco deben ser muy democráticas y deben estar teñidas de transparencia. Entonces, me parece que lo que el gobierno puede hacer ahí es relativamente poco, aunque puede sacarle mucho el jugo en términos políticos. Está claro. No creo que a un gobierno se lo evalúe en la Argentina por qué sucede con el fútbol. Me parece que se lo va a evaluar a como a todos los gobiernos anteriores, más bien por los resultados económicos y por ver si puede poner a la Argentina de una buena vez por todas en la senda del crecimiento sostenido, ¿no? Me parece que eso es mucho más relevante. Yo, si fuese gobierno, le sacaría el jugo a la situación, pero no perdería todas mis energías en esto, ¿no? Y lo último tiene que ver con el peronismo. ¿El peronismo se empezó a dar cuenta que no se puede tener una líder como Cristina hoy en día? Bueno, el liderazgo de Cristina, obviamente, como vos señalás, Alberto, está en crisis, porque independientemente de lo que pasó en los primeros 12 años de gobierno, que independientemente de si te guste o no te guste, si hubo corrupción o no hubo corrupción, hay una parte de la sociedad que en ese momento valoró mucho esos primeros años. Después, la generación de la coalición que dio lugar al gobierno de Alberto Fernández le significó al peronismo su primer gran fracaso en su historia en términos de gobierno. Es decir, el peronismo descubrió que hay veces que no puede gobernar y que no puede controlar y que no puede ejercer el poder. Y eso es una mancha para el peronismo tremenda en términos, casi te diría,
narcisistas, para traer un concepto psicológico, ¿no? Del psicoanálisis. Entonces creo que el peronismo ahí tiene el desafío de reconstruirse y de ofertarle a la sociedad algo distinto, algo nuevo. Siempre que se terminó un ciclo lo hizo. Cuando terminó, digamos, cuando salió de la etapa de la dictadura militar, el peronismo tuvo una disputa interna y terminó ganando la renovación. Cuando terminó eso hubo la disputa entre Menem y Cafiero y terminó emergiendo el menemismo. Cuando el menemismo terminó, emergió el kirchnerismo. Y ahora uno ve que el kirchnerismo es una etapa con muchas dificultades para sobrevivir y para ofrecerle algo nuevo a la sociedad argentina. Entonces, o te renovás o la sociedad elige otras opciones. Y esa renovación no puede estar protagonizada por los mismos que protagonizaron la etapa anterior, porque si no, no es creíble, carece de legitimidad. Y eso no quiere decir que no haya mucha gente que vote al peronismo, porque es un partido que representa históricamente a los sectores populares, pero para construir una coalición ganadora, el peronismo necesita otras cosas. Ahora, no podemos dejar de decir algo. Hoy, volver al poder no es algo que depende del peronismo, es algo que depende de cómo le vaya a Milei. Y esto es muy significativo decirlo. Es decir, el peronismo no tiene la vuelta al poder en sus manos, no es me renuevo y vuelvo. No, me renuevo y tengo que esperar que Milei fracase, porque si a Milei le va bien, lo más probable es que Milei siga en el poder. Facundo, un abrazo, gracias, buen domingo. Lo mismo para ustedes. Chau, chau. Ahí estaba, el analista Facundo Nehamkins.